Bizum Design, bienvenida, bienvenido. Qué lujo de visita. Bienvenidos, bienvenidas, quienes estén sumando. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Aquí haciendo un humito mientras se va activando el dispositivo. Hola Nadia, ¿cómo andás? Wada, bienvenida. ¿Te vas a quedar un rato? Ian, bienvenido también. Esos pelos, recién salgo de bañarme. Están ahí locos todavía. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda esta semana? ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo los viene tratando esta primera mitad de noviembre que ya llega a su fin? Se escucha bien, ¿no? Verme veo. Y acá me escucho, pero no sé ahí. Hola, Guada. Bienvenida. ¿Cómo estás, Guada? ¿Cómo andan las cosas por ahí? Acá con unos matecitos. Activando un poco este jueves, este viernes, ¿no? Uf, los días como estamos, de compostera. Esto de moverlo de un día a otro de la semana. Eh, pero bueno, está bueno eso de ir probando, de ir buscando cosas nuevas. Vamos a dejarla un tiempo los viernes a las 6 a ver qué ocurre con ello. Bastante agitada, dice Jan, entre el perro y el gato enfermos, pero por suerte va todo bien. Chagaragari, gracias, gracias por la buena onda. Reveladora la semana, buenísimo. Son días recontra reveladores, me parece que nos están como cayendo un montón de fichas resarpadas, ¿no? A mí que me encanta como hablar con las personas y ver qué le está pasando y cómo andan con sus gente que viene a las consultas o a veces simplemente de charlar un rato. Eh, y creo que están como a todos cayéndonos, a mí también, ¿no? Un montón de fichas y está buenísimo. Un poco el clima astrológico que los astrólogos, los sabios de los planetas prometían era que hasta mitad de noviembre, que estamos ya finalizando a final de la semana, iba a ser ese el clima, ¿no? Un clima como muy tenso desde la mitad de octubre hasta la mitad de noviembre, sobre todo porque está como saliendo mucha cosa oculta, ¿no? Y el otro día hablaba con mi cuñado, nos habíamos reunido, ¿no? Y él me decía que me le estaba contando sobre mi alimentación y cosas que fui aprendiendo sobre alimentación un poco más saludable. Y él me decía, cuando empiezo a comer sano me duele el cuerpo, dice, me enfermo. Y digo, claro, porque es como si uno tuviera ¿no? Digo, se nos metió algo adentro, supongamos, ¿no? Y tienen que operarnos para sacarlo. Eh, Digo, tienen que abrirnos, ¿no? Hay que abrir la herida, generar un agujero, sacar eso, coserlo, que se suture. Es todo un proceso de doloroso, a veces, los procesos de sanación. Y acá es un poco eso, ¿no? Como si algo estuviera entrando, ¿no? Agarrando, ¿no? Y revolviéndonos adentro. Y estos son tus miedos, y estas son tus inseguridades, y estas son tus angustias, y estas son tus tristezas, ¿no? Y se nos revuelve todo y cuando sale, bueno, sí, puede ser un poco... alivia un poco porque eso salió, pero duele, tiene esa cuota, ¿no? De dolor, ¿no? Hoy tomaba unos mates con mi madre, ella que es muy... ella participa de la religión cristiana y bueno, está con un montón de actividades y, y me hablaba de eso, del dolor y del sufrimiento y hay personas que tienen como unas habilidades sanadoras muy grandes, ¿no? Y tocan y alivian, ¿no? Eh, Me hablaba de una mujer que tenía ese don y miro para abajo porque estoy haciendo vómito. Y me decía, lo que pasa es que este mundo es un mundo de dolor, de sufrimiento. Y yo le decía, claro, sí, es un mundo donde las cosas duelen, ¿no? Donde el dolor es parte de la vida también. Y como en otros programas hemos hablado ya antes, eh, estamos como un poco enemistados con esa parte de la vida, con la parte dolorosa. No queremos que nos duela, ¿no? Nos dolió una vez y
¿no? Y entonces ya no queremos que vuelva a ocurrir y tuvimos una relación con una persona y algo falló y nos dolió y tenemos miedo de volver a hacerlo, volver a intentarlo por miedo a que duela, o con un trabajo, o quisimos hacer un proyecto y falló y ya no aguantamos mucho, ¿viste? A atravesarlo de nuevo. Ahí te respondo sobre si el dolor nos hace crecer. Me vino algo que me acordé de que contaba un amigo que es empresario y que ayuda a otros en sus proyectos, en sus emprendimientos. Si lo quieren buscar en redes, creo que está como empresario ayudando a empresarios. Gastón Insúa se llama. Si alguien tiene algún proyecto, un emprendimiento, Bizum, te recomiendo contactarlo porque él ayuda a gente en sus proyectos. Y él contaba que, o sea, le fue bien en su quinta empresa, creo, tercera o quinta empresa. O sea, intentó un montón de veces, ¿no? Le fracasaron un montón de proyectos hasta que uno le funcionó. Eh, y en ese sentido, el dolor nos hace crecer, porque en realidad, a mí me gusta el ejemplo de cuando somos niños, ¿no? O sea, uno mete el dedo en el fuego, se quemó y el dolor te hace crecer en algún punto, ¿no? Te da ese nivel de conciencia en que no hay que meter la mano en el fuego. Una vez escuchaba a alguien que decía, si no tuviéramos dolor, estaríamos sin manos, sin brazos, sin piernas, porque hubiésemos perdido todo, ¿no? Gracias a que tenemos el dolor, encontramos límites en nuestra experiencia que nos permiten seguir vivos. Así que en ese sentido el dolor hace crecer, ¿no? Ya en otros encuentros hemos hablado de dolor y la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? O sea, el dolor como esa parte inevitable y el sufrimiento como ese estirar innecesariamente y hasta psíquicamente, mentalmente, porque el universo es mental y la vida es sobre todo mental, estirar ese dolor a unos niveles innecesarios, ¿no? Donde se genera como lo que los psicólogos llaman un regodeo, un placer alrededor, pero no el placer del disfrute de la persona que es, no sé, lo que sea, ¿no? Sí, apretame, que me duele, no, sino como ese regodeo donde se genera como un juego entre negación y a la vez como superficialización, o sea, donde se muestra el dolor, pero lo niego, ¿no? Como yo, la víctima, que a mí siempre me pasa todo, porque... Y cuando uno repasa en su propia vida, uno estuvo como generando esas situaciones de dolor, ¿no? Uy, hay un montón de mensajitos que se me fueron y quería leerlos. ¿Qué habrá al final de la vida cuando desaparezca el dolor? En realidad, dicen los maestros chamanes que no es necesario esperar al final de la vida para experimentar, y los gurús hindúes y un montón de maestros, que no es necesario esperar al final de la vida para experimentar algo de lo que el otro lado tiene, ¿no? Por eso trabajan tanto sobre la meditación y sobre alterar la conciencia, los estados de conciencia, para generar esas distancias entre la conciencia y el ego, ¿no? No sé si acá alguien que está por ahí tiene el hábito de meditar, pero uno, a medida que se va como adentrando en los procesos meditativos, va profundizando esas percepciones y va experimentando cómo se va disolviendo más en el todo y se funde, ¿no? En unos estados de paz increíbles. No me imagino lo que será como del otro lado. Nos da miedo el miedo, nos duele el dolor. Yo ando con clone y eso. Visum buenísimo, chin chin chin. Bueno, gozo, eso, la goza el gozo se me complica con el celu, leer los mensajitos. Eso, el gozo sobre alrededor del dolor. Así que bueno, nada, hola Poli, bienvenida. Eso, estábamos hablando un poco del dolor. Alguien preguntaba ahí si el dolor nos hace crecer. Y en algún sentido sí y en otro no, como todo en la vida. O sea, y eso me parece que es clave siempre tenerlo presente. Que en esto del desarrollo, de la evolución personal, no hay forma de elaborar una fórmula, digamos, ¿no? Al punto tal que si uno lee sin clona. Ah, buenísimo, qué bueno que esté sin clona, me alegro. Bienvenido sea. Al punto que si uno lee, no sé, Esquivalión, las leyes del mentalismo, lo que quiera, siempre los enunciados van como, bueno,
dicen, el discípulo tiene que estar preparado para interpretar esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, uno puede leerse los 7 principios herméticos, el todo es mente, la polaridad, lo que quieran, pueden leerse los libros de ocultismo que quieran, pero si uno no tiene la preparación, el nivel de conciencia para entenderlo y para vivirlo, no hay forma. Entonces, y el vínculo con esa práctica es de cada quien, ¿no? Es de cada quien. Hay palabras y se pueden generar situaciones, contextos, que a mi criterio la mejor forma en que un maestro trabaja es cuando genera. Hace poco ayer estaba viendo unas paltas, ¿no? que habían crecido. No sé si vieron alguna vez cómo se plantan las las paltas, cómo se germinan con unos escarbadientes, se ponen en un vasito que solo le dé el agua y crecen, ¿no? Y uno las puede dejar. Y sí, yo vi una que era como casi un árbol, ¿no? Una plantita así, ¿no? Y digo, qué loco, porque no saca ni siquiera alimento de la tierra, ¿no? Con agua y un poco de luz, listo. Y lo único que uno necesita es como ponerle los escarbadientes y el poquito de agua, ¿no? Si uno no interviene, en algún momento pasa, ¿no? Cae el carozo de la palta y ocurre solo, pero si uno quisiera hacer crecer una palta, una semilla cualquiera, solo necesita darle el contexto necesario, ¿no? Y me parece que con esto ocurre algo parecido, ¿no? Si uno encuentra un contexto apropiado para el propio crecimiento, el propio desarrollo, ¿no? Con solo dejar que esto vaya, va, ¿no? Ocurre. Lo que pasa es que, bueno, también nos encontramos hoy como viviendo en formas de la vida que los contextos son como forzados, ¿no? Donde hemos hablado ya sobre esto, ¿no? El deber ser, las imposiciones sociales, los mandatos familiares que nos imponen como un contexto que uno tiene que seguir, un camino por el cual tiene que atravesar. Y eso a veces limita el propio desarrollo de la evolución, y ahí es donde se genera toda una traba interna muy compleja a veces de desarmar, porque como que se va como trabando sobre traba sobre traba. A mí me gusta la palabra que se usa un poco, algunos filósofos la usan también, que es el encriptamiento, que también es una palabra del mundo del software, de la informática, que no es el código ya, no es que está codificado, está sobrecodificado. El encriptamiento es un código, ¿no? Entonces uno cuando quiere desarmar las propias emociones, el propio mundo emocional, para comprenderlo, para ver, bueno, a ver, ¿de dónde viene esta, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Uno empieza a encontrar patrones que se repiten, ¿no? No sé, encuentra una situación laboral estable, está bien, ¿no? Y de pronto se le desarma todo y queda de nuevo mal económicamente. O tiene una pareja y de pronto esta es la persona y sí, con esta persona estoy muy bien, y de pronto estalla por los aires, ¿no? Y cuando uno empieza como a desarmar las capas, ¿no? Y empieza a encontrar primero miedo, después frustración, después angustia, después... no, es el miedo a que me vaya mal. No, y después atrás del miedo que me vaya mal estaba el miedo a que me vaya bien. ¿Y por qué tengo miedo que me vaya bien? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Simplemente porque en la familia a todos les fue mal. Y que nos vaya bien a uno es como alejarse de la familia, ¿no? Entonces, digo, es como capa sobre capa sobre capa, ¿no? A ver, quiero leer ahí. Yo leí El arte de la paz y realmente me abrió la cabeza, lo recomiendo. No lo conozco, así que lo voy a tener en cuenta. Gracias por la recomendación. Lore dice ahí, duelo, enojo, acepto, sano, vuelo y así, ¿no? Constantemente. Hasta que, dicen los maestros, ¿no? Hindúes, uno se libera, ¿no? De como toda su carga de karma, quemó todo el karma y uno ya anda como en otros planos, ¿no? Quien pudiera. Pero quienes estamos aquí como todavía con los pies sobre la tierra tratando de entender cómo funciona esto, bueno, vamos encontrando esas cuestiones, ¿no? Que esto, digo, cómo hacer que aflore esa potencialidad que hay adentro, y que por ahí nombraban ahí esto del yin y el yang, y me parece que está buenísimo. La vez pasada hablábamos un poco, ¿no? Sobre estos polos, ¿no? Es otra de las leyes también herméticas,
las polaridades, ¿no? Cómo hay algo en una polaridad y otra cosa en otra, y una no vive sin la otra, ¿no? O sea, el lenguaje, las palabras, el mundo mental, el lenguaje como una de las materialidades del mundo mental, genera esa dualidad. Y este mundo es dual, ¿no? Esta experiencia es dual y no hay que, me parece a mí que no hay que luchar contra eso, simplemente hay que entenderlo, estamos acá justamente para entenderlo, ¿no? Entonces, experimentamos el hambre y cuando comemos experimentamos, ¿no? El otro polo se va como amigando con esa sensación, ¿no? La sensación de saciedad, comimos hasta el desborde, estamos recontra llenos y después nos quedamos tranquilos y experimentamos el alivio, ¿no? Así con el dolor también, ¿no? A veces nos pasa eso, que incluso en esos juegos de polaridades, de dualidades, nos quedamos como atrapados en el viaje de la dualidad sin observar el viaje. La vez pasada un poquito hablábamos sobre eso. Cuando todo está demasiado tranquilo, nos genera como una incomodidad. ¿Cómo es que no estoy resolviendo algo? ¿Cómo es que no estoy sanando algo? ¿No? ¿Cómo es que no estoy aliviando algo? Nos acostumbramos, ¿no? También a eso. Entonces, poder encontrar como estados de paz, ahí que apareció en el libro, un libro sobre la paz, sostenibles, para algunas personas es como difícil en ese sentido, ¿no? Porque, lo que a mí me hace recordar, o sea, el estímulo que me hace sentir que estoy vivo y que estoy acá, es justamente a veces el sentir dolor, ¿no? Y sentir dolores a unos niveles enormes. Es ahí donde hablábamos de ese goce, ¿no? Entonces, si el cuerpo está como estable, ¿no? Es raro esto, ¿no? Y también hay que ahí como prestar atención a eso. A veces me pasan las consultas que alguien viene a consultarme, ¿no? Entonces usamos los oráculos, usamos las runas o lo que sea, y le digo, pero, che, a mí acá lo que me parece es que estás muy bien. O sea, ¿no? Estás como en un momento de felicidad, de alegría, ¿no? Y de pronto esa persona revisa, se da cuenta y, ay, sí, estoy bien. Y me pone mal estar bien, ¿no? Es como, sí, la verdad que estoy plena, ¿no? Sí, es un momento genial en mi vida, pero eso me angustia, ¿no? Con lo cual me parece que, y ahora como yendo al tema del encuentro de hoy, esto de la libertad emocional, me parece que es interesante poder pensar, así como es clave que uno elabore la propia manera de vinculación con las herramientas de evolución, de crecimiento, de desarrollo, del trabajo emocional, que uno empieza a elaborar su propia manera de desarrollar sus propios sentimientos o emociones. Me parece que la idea de la libertad emocional viene un poco por ahí, ¿no? Me parece que el mundo externo, en esta cuestión de la dualidad o del yin y el yang, que es lo que, bueno, un principio hermético es, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Lo que nos muestra el afuera también habita dentro nuestro, ¿no? Entonces, cuando conocemos una persona que, no sé, pongo un ejemplo porque son ejemplos como habituales, pero uno encuentra una persona que le gusta, empieza a formar pareja y ve un montón de cosas en esa persona que le gustan y que, ay, mirá, es independiente, es proactiva, es emprendedora, se sostiene a sí mismo, es segura emocionalmente, ¿no? Y yo no, yo todo lo contrario, soy eso. En ese enunciado mental uno mismo se está definiendo como la incapacidad de ser o de tener esas características. Cuando en realidad lo que el encuentro con un otro nos posibilita es identificar qué puede expresarse adentro nuestro y que aún todavía no se ha podido expresar, ¿no? Entonces uno, no sé, tiene una conducta que es tiende como a la tristeza o sentimientos melancólicos. Se encuentra una persona muy alegre y uno dice, mira, esa persona es alegre. No, esa persona sabe expresar la alegría, pero no es que sea alegre en sí. Ni el otro es súper depresivo, ¿no? Solo sabe expresar, tiene más vínculo en este momento con su tristeza y su melancolía, que también hay que saber atravesarlos esos sentimientos, ¿no? O sea, ¿cómo hablar de la tristeza si uno no sintió la tristeza? ¿Cómo hablar del miedo? ¿Cómo experimentarlo? ¿Cómo conocerlo si uno no se lo permite, ¿no? En estos días estuve y sigo todavía como trabajando mucho el miedo al fracaso, ¿no? Se me presenta como un contexto, o sea, al principio de año fue como terrible para mí,
como para un montón, ¿no? Y toda la situación de cuarentena me desarmó un montón de planes que tenía y me dejó con una situación económica difícil, de vivienda terrible, y de pronto empezó como todo a acomodarse un montón de cosas y está todo como ahí creciendo un montón de un jardín hermoso de cosas. Y esta semana me agarraron unas cosas, ¿no? Como, y si me mando y falla, ¿no? De nuevo, porque ya me falló como 7 veces, ¿no? Entonces, digo, y al principio era toda una situación de angustia que no entendía qué me pasaba. Digo, si está todo bien, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y trabajando un poco con los oráculos, me mostraban eso, ¿no? Como, estás preocupado, simplemente te estás preocupado y te estás angustiando de antemano, o sea, te estás inventando vos el fracaso. Y, y ahí me empecé a reír de eso, ¿no? Digo, bueno, si falla por 7ª vez, intentaré una 8ª, ¿qué voy a hacer, no? Digo, yo qué sé, volveré a pedir ayuda, volveré a pedir guita como cuando he pedido, la volveré a devolver como cuando la devolví. Eh, digo, alguien me va a dar un plato de comida, ¿no? Y ahí como que todo se disuelve, ¿no? Pero siguen apareciendo esas cosas, ¿no? Eh, una y otra vez. ¿Qué pensás de querer cortar vínculos por sentir que no sienten tu dolor? Que no encajás porque te duelen las cosas que a otros no. Que te duelen las cosas que a otros no. ¿Qué pienso sobre eso? Pienso, es una pregunta que a mí también me atraviesa fuerte, bastante. Pienso que hay un punto en el que está bueno quedarse en esos lugares, o sea, que se puede aprender, pero hay un punto donde ya no se aprende más. Es como con todo, y es un arte, ¿no? De hecho, bueno, por algo está esta gente que trabaja con el arte de vivir, ¿no? Que le llaman así, digo. Realmente es un arte la vida, ¿no? Es como el pintor, ¿no? O sea, una vez escuchaba al Indio Solari que hablaba sobre sus canciones y él decía, hay un momento de creación en el estudio, él le va agregando sonidos, capas de sonidos, dice, donde tenés que soltar la obra, ¿no? Porque si no te volvés loco y no terminas nunca más la canción, es inacabable. Con esto es lo mismo, o sea, es medio, pareciera que no aporta nada, pero un poco tener presente esto creo que ayuda, y es hasta qué punto uno se queda en esa situación aprendiendo algo, ¿no? La clave para mí es la conciencia en el querer aprender algo de esa situación. Si uno está ahí porque por el deber ser, no, tengo que ser un buen amigo y escuchar a esta persona, tengo que ser un buen hijo y soportarme esto, ahí es como complicado. Cuando uno está ahí y se pregunta qué me está enseñando esta situación o qué me está queriendo mostrar, eh, ya es distinto, porque cuando uno se hace preguntas y se hace las preguntas justas, las respuestas vienen. Entonces, aparece alguien que te habla, una carta que te tiró un amigo con un oráculo, fuiste a una sesión de lo que sea, o fuiste a un encuentro de nada que ver, de chamamé, y alguien se te puso a hablar y te dijo, ¿no? Eh, no sé por qué yo te miro a vos y pienso en tal cosa, ¿no? Me ha pasado un montón de veces. Eh, entonces lo que pienso es eso, que está bueno quedarse para aprender y está bueno irse para aprender también. Y que ahí es donde uno va como aprendiendo, justamente. O sea, va aprendiendo sobre sí mismo, va conociéndose. La cagada para mí siempre es cuando el afuera impone un deber ser. No, tenés que quedarte y, ¿no? Respetar a, ¿no? ¿Qué significa ese respetar? No sé, hay que honrar a los padres. Y para mí sí, sí, está buenísimo, nos dieron la vida, nos acompañaron. Ahora, ¿qué significa ese honrar? O sea, significa que me quedo acá ante la presencia de estos seres que me humillan, no sé, porque, por poner un ejemplo, ¿no? Significa que me quedo acá sin ir a probar mis sueños, sin ir a probar mi emprendimiento, ¿no? El otro día me vi la película Coco, no sé si la vieron, que él quiere ser músico y en toda la familia. Está muy buena Coco, yo no la había visto, me la habían recomendado un montón de veces, pero nunca la había visto. Y él está convencido de que quiere ser músico, y que quiere ser músico, y que quiere ser músico, y está prohibida la música en la familia, y, y él igual se anima, ¿no? Y se pelea con toda la familia, ¿no? Con que son todos zapateros. Y no sé si la vieron, pero véanla, sí, es peliculón. Porque él termina descubriendo otra cosa, ¿no? Y justamente trabaja la cuestión del linaje, ¿no? O sea, las cargas que traemos. No sé, en mi caso, en mi linaje familiar, es muy pesado el tema de el disfrutar ya lo he contado creo, ¿no? El disfrute, trabajo, disfrute, ¿no? Y disfrutar la vida, es como algo, una traba ahí gigante, ¿no? Y poder equilibrar materialidad con espiritualidad, ¿no? O sea, cuando empiezo a revisar mi árbol familiar encuentro toda una serie de ancestros eh,
sanadores, espirituosos, ¿no? Y por un lado otros ricos, ¿no? Y como todo una dificultad en conjurar esos dos mundos, ¿no? Bueno, si uno revisa algunas formas religiosas, se encuentra eso, ¿no? Como que se castiga el tema de el buen vivir material, digamos, ¿no? Como si, no sé, el mundo tiene el mundo de la vida tiene su dimensión tierra, ¿no? Su dimensión material. ¿Por qué hay problema con eso, ¿no? Cuando en realidad es el vínculo con eso, ¿no? Una vez escuchaba a alguien que decía, si el dinero está en el bolsillo, en el bolsillo de un hombre no hay problema. Si el dinero está en la cabeza de un hombre, ahí hay problema. ¿No? O sea, si uno está todo el tiempo pensando, obsesionado con eso, pero puede ser dinero como puede ser eh, espiritualidades, ¿no? O sea, alguna vez escuchaba sobre el ego espiritual, ¿no? Digo, uno puede estar escuchando siempre, a ver qué dice el astrólogo, a ver qué dice esto, a ver qué dice y se recontra obsesiona a unos niveles enfermizos, digo, que tampoco le permiten como expresar esa dimensión interior vital, ¿no? Que pareciera que como que, o al menos en mi experiencia, en lo que voy como aprendiendo, uno va como soltando un montón de expectativas, ¿no? De lo que es el éxito, de lo que es el logro, de lo que es el realizarse en la vida. Eh, como que a mí me pasa eso, ¿no? Que como que me enrosco con algo y quiero llegar a un lugar, por ponerlo de algún lado, y de pronto, cuando siento que aprendí, es cuando algo me dijo, no, no hay a dónde llegar, ya estás ahí, ¿no? O sea, es ser rico, es ser que el proyecto funcione, que esa cosa funcione, es tener un conocimiento tal, es desarrollar una habilidad psíquica, es desarrollar una habilidad sanadora, es de que, ¿dónde están, no? O sea, quiero hablar con los seres intragalácticos de no sé qué, contactarme, y sí, y estás hablando con esos seres y te estás conectando con seres de otros planos y te estás conectando desde las formas energéticas y no, tampoco era tanto eso, ¿no? El tema. Y uno que quizás no encuentra paz, o sí. Y quizás te encontrás con gente que simplemente está sentada alimentando pajaritos en un estado de paz suprema, ¿no? Y de conexión y de involucramiento con la vida. Porque es eso, ¿no? La cuestión de la libertad emocional me parece que tiene que ver con poder uno conformar ese mundo de sentimientos, como dice Sandro, ese mundo de sensaciones interno a su favor, de un modo que se pueda vincular con el afuera de un modo mucho más rico, de un modo mucho más, no sé si es real la palabra, pero más intenso, ¿no? Con mayor involucramiento. Recuerdo una vez que yo había entrado como un poco al mundo del desarrollo personal a través de Carlos Castaneda y me habían regalado un libro, me habían prestado un libro de pases mágicos y que son movimientos energéticos. Y nada, simplemente los practicaba, no sabía mucho, tampoco es que ahora sepa tanto, pero los practicaba y un día me pasó algo increíble, que es que después de estar un rato practicando, de pronto, no sé, algo se acomodó adentro mío a un nivel que luego solo lo pude experimentar en estados meditativos, luego de estar quizás 40 minutos meditando, ¿no? Pero ahí lo que me pasó es que podía estar caminando, andando, interactuando con el mundo y todo me llenaba como de dicha y alegría y amor, ¿no? Y me emocionaba y miraba una planta y era como, wow, qué belleza, ¿no? Y miraba el verde de la hoja y sentía el perfume y todo me inundaba, ¿no? Y me acuerdo que estaba con mi pareja de ese entonces y, y le digo, hey, me está pasando esto y no sé qué es. Le digo, pero no sé, puedo morir ahora que está todo perfecto, está todo bien. No sé, no sabía cómo describirlo. Duró un par de horas y se fue. Pero digo, son estados posibles de alcanzar realmente, digo. Y ahí es donde uno comprende que la vida es mental, el universo es mental, ¿no? Y uno se lo construye desde adentro, ¿no? Y que cuando adentro está acomodado, uno realmente ya no quiere destruir al otro, ya no quiere pelear con el otro, no quiere contaminar un río, no quiere talar un bosque para hacerse millonario, no sé, no querés eso, porque estás como
realmente ya estás ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, en el andar y en el afuera, esto que decía hace un rato, ¿no? Digo, el afuera nos devuelve como un recordatorio de que adentro está, ¿no? Se fue ese estado y tuve que volver a trabajarlo y lo trabajo, a ver si puedo alcanzarlo y vamos buscando y voy a una charla y leo un libro y hago una práctica y hago un ejercicio y hago otro, lo que hacemos todo lo que tratamos de vivir un poco mejor, ¿no? Pero bueno, bueno, Jan decía así, va contra la familia que no quiere que sea músico. Recuérdame, sí, te hace llorar. Sí, lloré todo con Coco, se me caían las lágrimas, ¿no? Se me caían los mocos. Lloraba un montón, lloraba un montón. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta por ahí que tengan. En algunos otros programas mientras escriben, si alguien quiere preguntar algo, compartir algo o acotar algo de la compostera. Digo, porque también la pregunta cómo elaborar uno de esos mundos, esa libertad, ¿no? O sea, uno está como las emociones. Viene alguien, nos dice, sos un pelotudo y me empieza a doler por dentro, me siento mal, me siento angustiado. Eh, Eso es un nivel como emocional, ¿no? Y como un nivel de respuesta y de reacción. En realidad la palabra pelotudo no tiene no tendría por qué dolernos, ¿no? Es como si alguien viene en chino y nos dice o lo que fuera y nos está insultando, uno no entiende, entonces no lo afecta, ¿no? Pero si nos dicen pelotudos se disparan un montón de programaciones y me enojo, ¿no? Una vez escuchaba dos personas discutiendo y uno le dice en un momento, la concha de tu madre, con mi mamá no te metes. Y no está, o sea, realmente, o sea, uno sabe que está insultando a la persona de enfrente, ¿no? Es con mi mamá no, ¿no? Eh, y entonces, me colgué ahí con lo que decía Poli. Sí, son días re intensos, re intensos, re intensos. Pero bueno, ya saben, o sea, el que está como con quilombo y no sabe qué pasa, me avisa y sacamos una runa y vemos qué está pasando ahí en el interior y que se mueva, ¿no? O sea, hagamos consciente lo inconsciente. Démosle superficie, ¿no? A eso. Yo hago eso. Cuando no sé qué me está pasando, bueno, pregunto, ¿qué me está generando este dolor, no? Miedo a tal cosa, ¿no? Crecimiento, desarrollo, estás trabado, ¿no? Estás muy preocupado. Así que dejo abierto eso. Quien quiera preguntarme me escribe y, che, me siento así, no sé qué me pasa, y sacamos una runa. Y si quieren una sesión, hacemos una sesión. Entonces, esas son programaciones emocionales que ya traemos, ¿no? Que están como instaladas en nosotros, a veces por linaje, porque nacemos con memoria, ¿no? Nosotros nos han educado a muchos que, eh, que todo lo aprendemos después de nacer y en realidad ya venimos con memorias, ¿no? Vamos a las partes más biológicas, uno ya sabe respirar desde que viene, ¿no? Y así como los animales traen en su ADN una memoria para desarrollarse y para hacer lo que tiene que hacer, eh, eh, nosotros también traemos un montón de memorias, ¿no? Y de hecho basta con mirar a los nenes que crecen, este ejemplo ya lo he dado, pero la hija de mi primo que le cuestionaba el comer carne y es vegetariana desde chica, ¿no? Digo, eso lo trae de otro tiempo, su alma ya viene con esa información. Entonces ya traemos un poco esos programas, otros sí se van grabando, entenderlos, y eso vamos a llamarle ir a las sombras, ¿no? Ese es el famoso viaje del héroe, que es un viaje interno, conocer las propias sombras, es conocer por qué respondemos así ante tal estímulo, por qué respondemos así, por qué nos animamos a unas cosas y a otras no, por qué nos gustan unas cosas y a otras no, porque simplemente a veces respondemos desde la idea de me gusta, porque sí, porque quiero, ¿no? Y cuando uno empieza a indagar en el mundo inconsciente, en el mundo del subconsciente, se da cuenta que no es tan así, no es solo porque te gusta, ¿no? Es porque entonces uno empieza a encontrar otras causas, ¿no? La verdad es que sí, no haces esto porque no te gusta, pero no te gusta porque de chiquito tuviste una situación donde se te generó una asociación entre eso y el miedo a que te abandonen, no sé, por decirlo, ¿no? Entonces no quieres atravesarlo por eso. Y atravesar los propios miedos es lo que hace
que uno pueda como darle luz, ¿no? Entonces cuando uno tiene miedo a emprender algo porque pueda fracasar o porque le pueda ir bien, la mejor forma de aprender de eso es ir a intentarlo, ¿no? Y dar lo mejor. Es como cuando va uno a, no sé si alguna vez lo hicieron, pero por ejemplo saltar a un río desde un barranco alto, hay a veces lugares donde se puede saltar, o una pileta, el trampolín alto, ¿no? Te recontracagás de las patas, o sea, yo he saltado de un lugar que tenía como 20, 30 metros de altura, muchísimo, y abajo eran piedras, se veían en el fondo, ¿no? Era un estanque. Y al principio te recontracagás de las patas y vas corriendo y vas reasustado, reasustada y estás por saltar y tu cabeza te dice estás loco, estás loco, estás loco, vas a morir y sentís que cuando saltás sentís que la muerte te inunda y cuando caes te estás cagando de miedo y caíste y saliste del otro tiempo y tardás un rato en recuperarte, ¿no? Hasta que te viene la alegría de haber saltado, ¿no? Digo, bueno, con cualquier otro miedo pasa lo mismo, digo, ¿no? Tener una charla, tener miedo a estar en pareja de nuevo, tener miedo a personas que perdieron hijos y tener miedo a volver a perder el hijo, personas que perdieron sus trabajos, tener miedo a volver a tener un trabajo, digamos, ¿no? Y sentir que fracasaron, ¿no? Bueno, pero cuando uno lo observa en su subconsciente, lo que está ahí generando ese miedo puede como atravesarlo, ¿no? Y eso es el viaje del héroe. Moana también, ¿qué sería eso, Moana? ¿O es una película? No me acuerdo bien. Así que bueno, en primer lugar eso, ¿no? Es clave identificar esos aspectos, es clave darles un lugar a esos aspectos, hacer trabajos que ayuden, sirve mucho sentir en el cuerpo esas sensaciones, sirve mucho escribir sobre ello, sirve mucho, bueno, ni que hablar si usan herramientas, hay un montón de herramientas, ¿no? Yo les nombraba recién los oráculos, para mí los oráculos son fantásticos, los descubrí entre el año pasado y este. Eh, Hay un montón de información en internet. Hay un montón de astrólogos que postean sobre los climas astrológicos que nos plantean qué energías se están moviendo para darnos una pista para entender. Pero es tan simple también como cerrar los ojos y estar con uno, ¿no? Y observar los pensamientos un rato y aquietarse un poco y uno empieza a encontrar con qué está enroscado, ¿no? Y si uno pone el eje en uno y no es que me hace el otro, no es que el mundo me está haciendo, no es que el otro me está mintiendo, no es que el otro me está maltratando, no es que el otro... Acá es delicada la línea, ¿no? Porque tampoco uno se va a quedar donde lo cagan a palo, no digo eso. Pero, pero tiene que ver con la pregunta que me hacían hoy, ¿no? Sobre hasta dónde quedarse o hasta dónde irse. Eh, Cuando uno empieza a entender eso y empieza, ni hablarles digo, si empiezan como a revisar en las familias, si empiezan a preguntar si han pasado situaciones parecidas y a veces la similitud con la que se repiten, o sea, he conocido casos donde los padres de la persona habían tenido una situación pero casi idéntica simétricamente, o sea, la madre saliendo con un tipo, el tipo dejando a la madre, llegando un amigo del tipo a cuidar a esa mujer, enganchándose ellos, y que la hija repitiera toda una escena similar, ¿no? Muy parecida. Digo, es increíble, increíble. O sea, cuando uno empieza a ver eso, se da cuenta que cree que estamos viviendo una nueva vida y estamos repitiendo a veces la misma escena una y otra vez. Bueno, ahí recomiendan algunas astrólogas, Luna de Abril, que no la tengo, gracias, Lore. Cuando uno empieza a identificar eso, la clave es construir luego la realidad con la que quiere, con la que va a querer sentirse libre, ¿no? Y en ese sentido me parece que para mí es la libertad emocional, o sea, es poder crear uno sus propios sentimientos. No intentando moldear directamente el sentimiento, no es quiero sentir esto, sino construyéndose las imágenes mentales de lo que quiere alcanzar, ¿no? Eso es mentalismo, digo, eso es o ley de atracción o como le quieran llamar. Y en definitiva, o sea, para eso es que se hace el trabajo sobre el inconsciente, para poder traer al consciente y para que tenga menos injerencia sobre las realidades que moldea, porque el inconsciente está todo el tiempo también trabajando como en otro nivel, que no le prestamos a veces tanta atención,
trayendo situaciones para que lo veamos justamente, eso es la ley del espejo, y podamos operar sobre ello, ¿no? Y podamos trabajarlo. Entonces, ¿por qué siempre traigo una pareja que es extremadamente celosa? ¿Por qué siempre traigo posesivo? ¿Por qué traigo siempre una pareja o un jefe que me apura con los trabajos y me mete presión y me mete presión? Bueno, hay algo inconsciente que está trayendo eso. Cuando uno empieza como a observarlo, a entenderlo, y empieza como a querer elaborar su propia realidad, y uno empieza a usar su mente a su servicio, digamos, ¿no? Que es como debería ser. O sea, no somos la mente, no somos las emociones, son cosas a nuestro servicio. Las emociones están hechas ahí para disfrutarlas, como una comida. O sea, uno puede hacer una comida y cocinarla con ganas, con amor, con condimentos, aprender y trabajarlo hasta que sale una comida riquísima. O puede no hacerlo y come y se alimenta, pero quizás no es tan rico ni disfrutable. O puede aprender sobre qué alimentos son saludables y nos potencian y trabajar sobre ello, aprender y vivir cada vez como más enérgico porque come mejor comida. O no averiguar nada y comer cualquier cosa y el cuerpo que se enferma y se debilita, ¿no? Y es como todo, ¿no? Y con la mente lo mismo. Entonces, eh, una clave ahí es eso, empezar como a elaborar esa imagen mental del mundo que uno quiere para sí, ¿no? Conocí una vez una persona que hacía eso, ¿no? Como se levantaba a la mañana y se imaginaba llegando a su trabajo con su camioneta, no sé qué, un local que iba a tener, no sé qué, y años más tarde estaba en esa misma situación, ¿no? Eh, Esto no es que no, hace que no tengamos que hacerlo, movernos en el cuerpo y eso, pero empezamos a traer esa línea de tiempo o esa realidad, esa dimensión en términos cuánticos adelante nuestro, ¿no? Y se puede hacer un ejercicio muy sencillo que es simplemente cerrar los ojos todos los días a la mañana y visualizar algo para traer, no sé, algo sencillo, una taza de café, un mate, no sé, ¿no? Y cuando llegue el mate, digo, realmente entregarse a la fe, digo, y eso hay que construirlo también, ¿no? La fe de que uno trajo ese mate con su pensamiento. Acá está mi mate que traje con mi pensamiento. Así que bueno, para ir terminando, gente ahí decía que querían, ¿qué es lo que querían? Una sesión, una runa, una carta. ¿Alguien quiere una runa? Saca una runa antes de que hagamos un ejercicio. Si no, hacemos un pequeño ejercicio de visualización. Para quien quiera hacerlo sentado, las mismas recomendaciones de siempre, la espalda erguida. Si quieren, se les complica, vino Obsidiana a visitarme. Si se les complica el estar con la espalda derecha, pueden usar algún almohadón abajo para acomodar un poco la pose, o una frazadita o algo. Las piernas cruzadas. Siempre recomiendo, como si van a hacerlo sentados, como las manitos así y con los dedos acá, y los apoyan sobre la pelvis, las manitos ahí sobre los pies. Y si no, se pueden acostar y relajarse un rato, también pueden hacerlo acostado. Estoy dando como un poquito de tiempo para que se acomode quien quiera realizar el ejercicio. Quienes ya estén acomodados o acomodadas pueden ir conectando con su respiración. Va a ser un ejercicio cortito, muy simple de visualización que van a poder repetir luego en la semana, las veces que quieran. Bien, vamos a realizar 3 respiraciones profundas, conectando con nuestra respiración, llevando la conciencia, la atención a cómo entra el aire y cómo sale. Procurando en cada exhalación dejar caer el cuerpo, si están acostados, si están acostadas. Si están sentados, que se relajen los hombros, la espalda. Estando sentados, la idea de conectar en un estado meditativo es como un estado de presencia, pero donde el cuerpo no se hunde, ¿no? Sino que está como presente, pero a la vez está relajado, ¿no? Acostados es lo mismo también. Un
estado de alerta, un estado de acecho, dirían los toltecas. Una vez que hayan realizado las 3 inhalaciones y exhalaciones profundas, se van a quedar una respiración tranquila, ni muy lenta, ni muy rápida, sintiendo cómo entra y cómo sale el aire del cuerpo. Cómo con cada inhalación el cuerpo, a través del aire, lleva oxígeno, energía, vitalidad a todas las partes del cuerpo. Sentimos cómo está esa respiración, cómo está ese pecho, si está aliviado, si está con alguna presión. No lo peleamos, simplemente lo sentimos. Le prestamos atención. ¿Desde dónde respiramos? Si desde el diafragma, desde la altura del abdomen, o si estamos respirando más desde el pecho, si es compartida la respiración, con qué facilidad o dificultad entra el aire, si está acelerada la respiración, vemos si la podemos relajar un poco. Llevamos conciencia sobre cómo entra el aire por la nariz. Lo hace suavemente, lo hace haciendo ruido. Puede entrar más despacio. Puede ir de a poco esa respiración volviéndose casi imperceptible. Vemos si podemos relajarla un poco. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Quizás sentimos que nos quedamos sin aire. Quizás no. Quizás simplemente nos ayuda a relajarnos. Si al bajar la intensidad de la respiración sentimos que el aire no nos alcanza, probamos con subirla un poquito, muy suavemente, como ir buscando puntos medios. La respiración también es un vehículo que nos permite inducir a estados de conciencia, a veces más quietos, a veces más acelerados. Buscamos ese punto donde la respiración es lo más tranquila y amable y cómoda posible para nosotros y ahí nos quedamos. Y con el poder de nuestra imaginación, de nuestra mente, empezamos a observar cómo cada vez que inhalamos, partículas de color amarillo ingresan por esa respiración, llenando los pulmones de esa luz amarilla. Como esa luz amarilla que se funde con el oxígeno que entra, viaja al corazón y a través de la sangre llena todo el cuerpo de luz amarilla. Y como al exhalar, esa luz amarilla se lleva todas las cargas, las tensiones que pudiera haber, relajando el cuerpo, llevándolo a un estado de relajación, de paz, de conexión con el presente, de aceptación total del presente, de las sensaciones que lo pudieran acompañar el cuerpo, de las situaciones que lo rodean, los sonidos que pudiera haber. Y ahora les pido que dirijan con su conciencia esas partículas de luz que entran por la nariz,
que llenan los pulmones, que viajan al corazón y de ahí a todo el cuerpo. Diríjanlas a los lugares que encuentren tensión. Empiecen a revisar desde los pies hasta la cabeza, donde pudiera haber alguna tensión que liberar aún. Revisan las pantorrillas, las rodillas, los muslos, los glúteos. Si ven que está tenso el cuerpo, lo relajan, lo entregan. Si ven que atrás de la tensión hay alguna emoción, algún sentimiento, no lo pelean. Quizás se disuelve, quizás no. Lo importante por ahora es que el cuerpo esté relajado. Y que nos permitamos ese encontrar detrás de las tensiones, esas sensaciones, esas emociones. Que se esconden a veces, atrás de posturas, actitudes. Revisamos el abdomen, el pecho, la espalda, los brazos, la cabeza. Y llevamos a todas esas partes luz amarilla, vibramos en esa luz amarilla que nos rodea. Una vez que se encuentren relajados, relajadas, les pido que empiecen un viaje a inventar un mundo propio, personal, con su imaginación. Les pido que se imaginen una casa. Un lugar que es donde viven. Quizás ese es el que están ahora, quizás no. Dense libertad. Lo importante es que les guste. Imaginen cómo les gustaría que sea el lugar donde viven. Si es otro, distinto al que viven ahora, piensen qué tendría de nuevo, qué mantendría. En este juego son plenos creadores de ese lugar, de esa realidad. Si habría plantas, animales. Por ahora solo de personas, de humanos, solo ustedes. ¿Qué colores tendría? ¿Qué formas? ¿Cómo sería por dentro? ¿Cómo sería por fuera? Sobre todo, ¿cómo los haría sentir? ¿Cómo se sienten recorriendo ese lugar? ¿Qué hacen? Cuando se levantan, al mediodía, a la tarde, a la noche, ¿qué comen? ¿Qué ropa usan? Traten de imaginar todo con el mayor lujo de detalles posible, incluso sintiendo las texturas de la ropa, sintiendo los aromas. Si es que la casa tiene pasto, sintiendo ese pasto al caminar. Los colores del pasto. Si es que la casa está en el campo, cómo luce ese campo, qué animales, qué aves hay alrededor. Si es que está en una montaña, qué forma tiene. Si es que está en las inmediaciones de la ciudad, cómo es ese lugar. Cómo huele, qué temperaturas hay. Imaginen ese barrio
ese lugar alrededor de la casa, cómo es, cómo son sus calles. Quizás es un pueblo, quizás es una ciudad, quizás es un lugar que ni existe, lo están inventando. Quizás es una especie de fusión entre un bosque y una ciudad, y está todo fusionado. Quizás es un bosque. Permítanse libertad absoluta. Lo importante es que les guste, que sea su creación. Permítanse que les guste, permítanse disfrutar, el verlo, el recorrerlo. Obsérvenlo. Cuanto más detalle, mejor. Comiencen a imaginar también las personas que andan por ahí. Cómo son, cómo se comportan ante ustedes, ante el mundo. Cómo ustedes se comportan ante ellos. Cómo se sienten. Están jugando en su creación. Así que las personas esas pueden ser como ustedes quieran. Ahí está permitido. ¿Qué hacen? ¿De qué trabajan? ¿De qué trabajan ustedes? ¿Cómo es ese lugar de trabajo? ¿Trabajan en sus hogares? ¿Trabajan en otro lugar? ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo son las personas del trabajo? ¿Cómo son los vínculos dentro de ese trabajo? Volvé a tu casa ahora también. Fíjate si vivís con alguien. Una persona, dos personas, tres personas. ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo son los vínculos con esas personas? ¿Son personas conocidas? ¿Son personas que por conocer? ¿Cómo te llevas vos con ellos? Estás creando tu mundo perfecto. Así que vos podés elegir. ¿Cómo se llevan ellos con vos? ¿Cómo se siente eso? Y ahora imagina el mundo en el que esa vida, esa casa, esa familia, ese barrio, esos vecinos, esos seres con los que convivís, habitan. ¿Cómo es ese mundo? ¿Qué sensaciones te transmite? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se lleva la gente? ¿Cómo se tratan? ¿Cuál es el vínculo con sus cuerpos? ¿Con sus mentes? ¿Con sus espíritus? ¿Con los animales? ¿Con las plantas? ¿Con la tierra? ¿Con las estrellas? ¿Con el arte? ¿Con el trabajo? ¿Con la ciencia?
Cada detalle es relevante. ¿Cómo se organizan? ¿Necesitan líderes o no? ¿Cómo deciden? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se alimentan? Es tu mundo. Y ahora simplemente, mientras entono las vocales del OM para acompañar este proceso, deja que las imágenes fluyan y todo lo que quieras vivir, imaginar, pensar, sentir de este mundo que acabas de crear, deja que venga a vos. Permitítelo. A tu tiempo y cuando lo creas pertinente, anda abriendo los ojos. Despacito, primero puedes empezar moviendo los pies, las manos. A tu tiempo, nada te apura. Si llegas a estar en un estado agradable y que querés permanecer un ratito más ahí, bienvenido sea. Si alguien quiere compartir algo, comentar algo, preguntar algo, puede hacerlo. Si no, no, está muy bien. Pueden realizar este ejercicio las veces que quieran. El video va a quedar subido por si lo quieren volver a hacer desde la guía esta, pero lo pueden hacer por su propia cuenta. Todo lo que hemos creado como humanidad empezó en la mente de alguien.
Así que es una buena manera de empezar a elaborar nuestra libertad emocional, ¿no? Empezar a aprender cómo funciona este vehículo, usarlo a nuestro favor y crear mundos. Somos seres creadores. Y tenemos adentro nuestros tesoros hermosos, talentos, dones, como le quieran llamar, que quieren salir y expresarse. Así que bueno, esa es un poco la invitación. Bueno, me alegro que haya lágrimas. Me dicen, pregunté a los oráculos, ¿no? Seguramente este mensaje resuene para quienes estén ahora y para quienes hagan luego el ejercicio. Puede que estén, no sé si para todos, pero para algunos seguramente hay momentos de dolor fuertes atravesando en este momento. Mucha emocionalidad estancada, así que las lágrimas son más que bienvenidas, esos bostezos ya también. Darse el lugar en estos días, el rato para bostezarnos, para limpiarnos, para sentir ese dolor. Hoy terminamos hablando sobre el dolor, pero no era mi idea original, pero una pregunta de alguien nos llevó como un poco para ese lugar, y por algo es. Y la runa que saco para ahora tiene que ver con eso, con el dolor. Y con el romper estructuras. Entonces hay estructuras que se están desarmando cuando aparece así. Y son dolorosas, pero son dolorosas porque viene algo nuevo. También es una puerta y es la invitación a atravesar esa puerta. Así que quienes hagan ejercicios de visualización les recomiendo, si meditan, visualizar una puerta y ver qué hay del otro lado, qué hay de un lado de un lado con lo conocido y qué hay del otro lado de lo desconocido, y animarse a atravesar esa puerta. Y va a venir como un tiempo de aceleración del desarrollo, ¿sí? Así que seguramente en estos días de la semana van a empezar a sentir como una energía donde esa espina que está clavada, digan, bueno, se acabó, la voy a sacar y voy a ir por lo que quiero, aunque me duela, aunque mis emociones me asusten y me limiten. Voy a enfrentar ese gigante, ¿no? Es un poco así como el mensaje. Puede estar incluido en todo este proceso algo de dolor, pero son momentos, ¿no? Así que de mi parte, toda la fuerza, toda la compañía para que ese trabajo se lleve a cabo, para que salga a la luz, para que atraviesen la puerta y encuentren lo que hay del otro lado y nos cuenten luego qué maravillas encontraron. Y a disposición en lo que pueda ayudar a cada quien. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Un gusto realmente. La verdad que disfruté muchísimo del encuentro de hoy. Me encanta cuando vengo con una idea de hablar de algo y termino hablando de otra cosa por toda la participación del otro lado. Y así que muy, muy contento de mi parte. Yo también, obvio que estos mensajes también son para mí, así que me voy a vivir mi cuotita de dolor. Me voy a hacer mi trabajo con mis portales, a ver qué tengo que atravesar todavía. Y seguramente la semana que viene nos encontremos como mucho más aliviados por este proceso. Gracias a todos, un beso grande, que estén muy bien, y en un ratito subo el video para quien lo quiera ver. Gracias también a los que se sumaron luego. Yo también te quiero, Poli. A ver si nos vemos pronto, que hace rato que no nos vemos. Besos, chao, gracias a vos también. A vos, Ian, chao también, beso, chao a todos.